La doctora Karina, Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer al comité organizador por la invitación. La verdad es que es un honor estar aquí con ustedes, aunque sea online. La verdad que quería haber estado presente personalmente, pero me fue imposible. Vamos a hablar un poquito sobre retos en la ablación del fláter auricular atípico. Y estos son mis conflictos de intereses. El fláter auricular, los fláteres auriculares atípicos en realidad son macro reentrantes. ¿Y qué es una macro reentrada? Es cuando los electrogramas abarcan todo o casi toda la diástole al realizar el mapeo. El mapeo de activación cubre todo el ciclo de la taquicardia. Generalmente el diámetro del circuito de reentrada suele ser mayor de 3 centímetros y existe una secuencia continua de propagación donde la activación más precoz se junta o está adyacente a la más tardía en el mapeamiento electroanatómico. Dentro de los fláteres auriculares atípicos tenemos los que están del lado derecho y que generalmente se provocan por causa de la presencia de atriotomías que suelen utilizar generalmente cuando se hacen correcciones de los defectos septales, sean auriculares o ventriculares, o después de la resección de un mixoma o la reparación de la válvula tricúspide. Esto genera generalmente una cicatriz que actúa como si fuese una barrera anatómica alrededor de la cual puede establecerse un circuito de macro reentrada y que generalmente está localizada en la región de la pared anterior lateral de la aurícula derecha. Este es el caso de un paciente nuestro. Observen cómo en la región de la en el electrocardiograma se ve que realmente es una taquicardia auricular atípica, un fláter auricular atípico, y vean cómo al realizar el mapa de activación se ve que el paciente tiene una taquicardia que está girando alrededor de esta cicatriz como si fuese una micro reentrada que coincide con la cicatriz aquí, como pueden ver en el mapa bipolar. Y la aplicación de radiofrecuencia, decidimos realizar una línea desde la vena cava superior hasta la cicatriz, lleva a la interrupción de la taquicardia y como pueden ver, delimitamos el nervio frénico para justamente no realizar la línea en esta secuencia y vean cómo es el mapa bipolar final donde la línea realmente aísla toda esta parte de la cicatriz. También es fundamental muchas veces tener en cuenta si realmente es una macro reentrada o es una taquicardia focal. Vean el caso de este paciente también con una corrección de defecto septal interauricular y donde tiene una cicatriz eh, en la región lateral, anterolateral de la aurícula derecha y vean que el mapa de activación no está haciendo mucho sentido. Vemos aquí que no hay una clara macro reentrada. Vemos sí que el rojo se junta con el morado, que sería lo más precoz y lo más tardío, pero no hay una macro reentrada clara. Y vean aquí entonces el ripple mapping, que también es una herramienta que nos ayuda bastante, nos permite evidenciar que aparentemente podría tener algo medio focal saliendo para acá, saliendo para allá o saliendo para aquí. Entonces decidimos realizar una nueva ventana donde observen que en vez de hacer una ventana de macro reentrada, donde llevamos para adelante y para atrás de la onda P, aquí decidimos hacer una ventana de activación de precocidad, donde colocamos al final de la onda P y para atrás, que sería todo lo más precoz que se pueda encontrar. Aplicamos esta ventana a todos los puntos y observen cómo realmente el mapa cambia totalmente y empieza a hacer sentido, donde encontramos algo entonces que parece más precoz, con una precocidad más focal. Vean el mapa de activación y si lo transformamos entonces en Cohiren, observen cómo también encontramos una activación focal que sale para todos estos lados como habíamos visto previamente
y de esta manera entonces entendemos que realmente no era una macro reentrada y sí una una taquicardia auricular focal, probablemente hasta por una micro reentrada, pero esto nos cambia obviamente el blanco de la ablación donde, como podemos ver aquí, si el paciente tiene en un punto de aplicación apenas lleva a la interrupción de la taquicardia y nos ahorramos de tener que realizar líneas extensas muchas veces. La mayoría de las taquicardias auriculares post-ablación de fibrilación auricular que generan estas taquicardias atípicas son en general macro-reentrantes. El 70-80% son macro-reentrada y generalmente utilizan los abordajes de ablaciones anatómicas, muchas veces las líneas adicionales, las ablaciones de café, muchas veces también líneas dentro de la circunferencia para aislamiento de las venas pulmonares. Este es eh, un trabajo que mostró que la mayoría de los fláteres auriculares son en un 28% son perimetrales y en una menor cantidad pueden ser que están alrededor de las venas pulmonares o utilizando el techo de la aurícula izquierda o la pared posterior. Este es un caso, perdón, este slide nos muestra cuáles son las líneas para la realización de la ablación de un istmo mitral. Vean que tenemos dos líneas más comunes, la línea septal anterior o anteroseptal que va desde la vena pulmonar superior derecha a el anillo mitral y la vena lateral, la línea lateral que va desde la vena pulmonar inferior izquierda hasta el anillo mitral y estos autores concluyen que realmente la línea anteroseptal es más rápida porque el tejido es más fino y porque no hay que abordar por vía epicárdica como en el caso de la lateral donde hay que entrar en el seno coronario en un 70% de las veces para poder alcanzar el bloqueo del istmo cabotricuspidio. Eh, perdón, no estoy consiguiendo pasar el slide, perdón. Este es un paciente nuestro que se viene con esta taquicardia auricular atípica y vean que al realizar el encarrilamiento, entrainment del seno coronario proximal, vemos que el ciclo de retorno es igual al PPI de la taquicardia, al ciclo de la taquicardia, y vean cómo al estimular el seno coronario distal también el ciclo de retorno es igual al ciclo de la taquicardia. Entonces, con esto nos indica que estamos en presencia de un fláter auricular mitral. Este es el mapa de voltaje. El paciente ya se había realizado una ablación previa de aislamiento de venas pulmonares y pared posterior. Vean cómo el mapa de Cohiren nos muestra una taquicardia que gira alrededor del anillo mitral y vean cómo el ripple mapping también nos muestra que está girando alrededor del anillo mitral. Entonces, optamos por realizar ablación de la línea mitral lateral, la ablación endocárdica, pero observen que fue necesario entrar al seno coronario para poder realizar la interrupción de la taquicardia en este lugar, pero observen que muchas veces se consigue interrumpir la taquicardia, pero no se consigue el bloqueo bidireccional y es fundamental que una vez que se empieza a ablacionar el istmo mitral, hay que terminarlo hasta que se provoque el bloqueo. Entonces, estimulando desde el apéndice auricular izquierdo, vean cómo todavía pasaba el seno coronario distal, era el más precoz, pero después de continuar realizando aplicaciones en el seno coronario, se realiza la inversión de la despolarización del seno coronario. La otra manera también de mapear, muy importante, los fláteres auriculares atípicos izquierdos o también derechos, es a través de la técnica de el ILAM o de Isochronal Late Activation Mapping. La misma
técnica robusta que describió Tang para la ablación de las taquicardias ventriculares, la utilizamos en las aurículas y donde se realiza entonces un mapa isocronal con 8 isócronos iguales y se ve que durante el ritmo sinusal las zonas de desaceleración generalmente coinciden con el istmo crítico de la taquicardia, como ven en este caso ilustrado en este artículo. Y de esta manera entonces podemos realizar el mapeo, aunque sea en ritmo sinusal, muchas veces uno no puede inducir la taquicardia, no es reproductible, pero realizamos el mapeo y si encontramos esta región de desaceleración podemos aplicar porque la taquicardia seguramente está rodando por ahí. Este es un caso de un paciente nuestro que ya se había realizado 2 ablaciones previas con aislamiento de venas pulmonares y en la última box tuvimos la oportunidad de poder realizar el mapeo con los 2 catéteres y vean cómo el catéter con Octarray, además de tener más puntos, nos permite identificar áreas que tiene tejido todavía más sano, como podemos ver acá, hay una línea, un gap en la línea de la pared posterior con recuperación de la conducción y aquí el mapa isocronal nos muestra, realizando, apoyando el catéter, aquí vean cómo tenemos todas este retardo en la conducción auricular que nos genera esta zona con el apiñamiento de los colores y vean cómo el mapa de propagación nos muestra que en este lugar es exactamente donde está pasando y donde probablemente la taquicardia está pasando. Entonces, inducimos la taquicardia, realizamos un mapa de activación, vean qué rápida la colección a través del octarray y vean cómo con la presencia de 35.000 puntos tomados de forma rápida, conseguimos delimitar y evidenciar que la taquicardia realmente está pasando en la pared posterior y vean aquí finalizado el mapa, la aplicación de un pulso de radiofrecuencia en el lugar lleva a la interrupción de la taquicardia, era exactamente el lugar por donde estaba pasando, como pueden ver aquí, por donde habíamos dicho que estaba pasando en el mapa de ILAM. Este es el set de lesiones finales, donde realizamos de nuevo la reablación de la pared posterior de las venas pulmonares y completamos con el istmo cabotricuspidio y el istmo mitral. Este es otro caso de un paciente también interesante, donde vean cómo el mapa de voltaje bipolar utilizando el cohiren nos muestra toda esta zona de retraso en la conducción de la aurícula y que nos muestran con estas flechas más gruesas, que es donde existe la zona de desaceleración. Vean aquí el mapa isocronal, nos muestra aquí el apiñamiento de los 3 colores, de los 3 isócronos y aquí durante la taquicardia, el mapa de activación mostrando cómo el istmo crítico se encuentra exactamente en el mismo lugar de la zona de desaceleración. La aplicación de radiofrecuencia de un pulso en ese lugar nos lleva a la interrupción de la taquicardia y no reinducción más. Este es otro caso también muy importante porque muchas veces tenemos estos pacientes que vienen con taquicardias auriculares y donde vemos estos señales intracavitarios en la región septal y donde vemos que el mapa es un mapa de activación donde aparentemente tiene una despolarización, una activación focal y realmente estamos en presencia de una taquicardia auricular focal. Este paciente ya se había sometido a ablación previa de fibrilación auricular con aislamiento de las 4 venas pulmonares. Entonces decidimos mapear la aurícula izquierda y observen cómo en realidad era una taquicardia auricular izquierda que estaba girando alrededor del septo con una cicatriz septal entre la vena pulmonar superior derecha y esta parte del septo donde tenía estos potenciales fragmentados. Y vean que cuando se incluye el mapa de la aurícula derecha, vemos claramente que la taquicardia está girando alrededor del septo y saliendo de forma focal para la aurícula derecha, con lo cual entonces tenemos que tomar mucho cuidado al hacer un mapa apenas de una de las cavidades porque podemos confundirnos y llevar a un diagnóstico errado. Vean aquí que la aplicación de una línea entre la vena pulmonar y la región de la cicatriz nos llevó a la interrupción de la taquicardia
y con esto entonces el set de lesiones finales fue este. Esto es porque existen conexiones epicárdicas entre la región anterior de las venas pulmonares derechas con la aurícula derecha, y estas son las bandas conocidas como bandas intercavales, y que son las que muchas veces hay que inclusive ablacionar hasta que por el lado derecho, por la propia aurícula derecha, para poder aislar las venas pulmonares. También las taquicardias auriculares pueden originarse porque existe una reconexión, un gap entre las líneas de las venas pulmonares. Por esto es que las lesiones tienen que ser con fuerza de contacto adecuada, con transmuralidad y con continuidad para evitar esto. Vean este paciente que tuvo una reconexión en esta ablación de las venas pulmonares y genera esta taquicardia, que es una taquicardia auricular, aparentemente dos taquicardias auriculares girando en la pared posterior de la aurícula izquierda, y observen cómo la lesión en la pared posterior fue bastante antral y hubo una reconexión tanto aquí como aquí, y de esta manera entonces decidimos ablacionar en el techo para poder cortar estas dos taquicardias. Y vean que cuando estamos realizando la línea en el techo se provoca un aumento del ciclo de la taquicardia sin la interrupción de la misma, pero claramente el ciclo pasa de 320 para prácticamente 420. Con esto entonces terminamos la línea y decidimos remapear porque no hubo interrupción. Y en el remapeo, vean cómo encontramos que existe otra taquicardia ahora girando alrededor de esta región que también estaba reconectada de la vena pulmonar superior derecha. Entonces, la aplicación de radiofrecuencia en este lugar para completar esta línea que faltaba, lleva a la interrupción de la taquicardia auricular. Entonces, mucho cuidado con las reconexiones porque pueden generar taquicardias auriculares. Este es el set de lesiones finales donde hicimos un reaislamiento de las venas pulmonares y de la pared posterior para evitar tener nuevas arritmias. Este es otro caso también de un paciente que viene por taquicardia auricular, y vean que el mapa de voltaje muestra que tiene una cicatriz muy extensa en la pared septal de la aurícula que genera esta taquicardia que está girando, es como si fuese una micro reentrada girando alrededor del septo bien claramente. Y entonces la estrategia que decidimos realizar es realizar una línea entre la vena pulmonar superior derecha y el istmo mitral para poder, perdón, la válvula mitral para poder realizar un bloqueo del istmo mitral. Fueron necesarios realizar dos líneas para conseguir ese bloqueo, pero debido a toda esta extensa cicatriz decidimos realizar como si fuese un aislamiento de la pared septal para evitar nuevas recurrencias. El paciente tenía también cicatrices en la pared posterior, entonces realizamos el aislamiento de las cuatro venas pulmonares y de la pared posterior. Por último, también la ablación con PFA también es posible realizar ablación de istmos mitrales, como en este caso era un flutter mitral dependiente, y donde la línea realizada en la región septal con lesiones bien justapuestas una al lado de la otra para conseguir realmente una línea septal homogénea y profunda, y de esta manera evitar reconexiones. Este es el set de lesiones finales con Farapulse. También hicimos el aislamiento de la pared posterior y de las cuatro venas pulmonares. Y este es otro caso de otro paciente también que se había sometido a dos ablaciones previas de fibrilación auricular con aislamiento de las cuatro venas pulmonares y de la pared posterior. Y vean cómo hubo una reconexión aquí en la pared posterior y también en la vena pulmonar inferior derecha reconectada por la carina, y esto generaba fibrilación auricular y taquicardias auriculares. Vean aquí el mapa de activación eh, con el Orion, con el sistema arritmia, mostrando cómo claramente está pasando por alguna región aquí en la pared posterior, alguna conexión epicárdica que lleva a girar la taquicardia entre las venas pulmonares izquierda y la pared posterior.
Entonces, el aislamiento adecuado de la pared posterior nos llevó a la interrupción de la taquicardia y ahí obviamente realizamos aislamiento también de la vena que estaba faltando. Y por último, también podemos tener taquicardias auriculares biatriales, donde hay que tomar en consideración que es necesario tener en cuenta que el septo no hace parte de las taquicardias biauriculares, vean este ejemplo, y donde hay que intentar entender bien la anatomía, por dónde pasa y cuáles son las mejores barreras para realizar las líneas septales generalmente no ayudan y no interrumpen, y generalmente las líneas mitrales o la línea del istmo cabo tricuspidio acostumbran interrumpir estas taquicardias. Entonces, eh, como mensaje para casa, señores, utilizar catéteres multielectrodos, de preferencia utilizar ecocardiogramas sin fluoroscopía. Un buen mapa de propagación es esencial para planificar la ablación. La activación y el voltaje en el flutter también son importantes. Buscar zonas de conducción lenta y posibles istmos críticos. Siempre intentar por arriba o por delante del haz de Bachmann. Tener en cuenta que las conexiones epicárdicas son frecuentes y pueden eh, aparecer después de ablaciones previas. Verificar las líneas de ablación. La adenosina puede ayudar para ver reconexiones y evitar el tabique interauricular, principalmente para evitar después taquicardias auriculares biatriales. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Karina Hardy.